Buenas tardes. Iniciamos nuestra sesión de hoy para Economarx 21. Vamos a tener una sesión, yo supongo, muy interesante. Hoy tenemos como invitado a un profesor marxista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde mi punto de vista y el de muchas personas, es uno de los marxistas mexicanos más destacados. Eh, Esto lo organiza Economarx 21 y para los que no conozcan el sitio, voy a hacer una pequeñísima introducción de lo que hace el sitio, ¿no? Eh, el sitio de Economarx 21 busca proporcionar referencias y documentos de interés para economistas marxistas. Contiene tanto documentos como referencias de temas, principalmente económicos, pero como se ve en la sesión de hoy, no exclusivamente económicos, ya que Carlos Aguirre es un historiador. El título de la conferencia es la vigencia del marxismo en el siglo XXI. El doctor Carlos Aguirre Rojas es doctor en economía por la UNAM, con estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en historia. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los temas que ha trabajado se concentran en dos campos principales: el de la historia, de la historiografía y la teoría de la historia del largo siglo XX, que va desde los aportes de Marx hasta el momento actual. Sus libros y sus artículos han sido traducidos a más de 13 idiomas y publicados en más de 26 países diferentes. Algunas de las publicaciones de Carlos Aguirre son Una Furia Tierna, nuevos ensayos sobre el neozapatismo mexicano. Ahí está el título después en la transparencia en italiano, puesto que es un libro publicado en Italia en italiano el año de 2019. Otra publicación de Carlos Aguirre es el Antimanual del Mal Historiador, que lleva 18 ediciones, la última en 2014. Y otra publicación que da una idea del trabajo de Carlos Aguirre es El problema del fetichismo en el Capital, de 1984, ¿no? Sin más, pasamos a escuchar la conferencia que sobre la vigencia del marxismo en el siglo XXI nos proporciona Carlos Antonio. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Les agradezco a todos su presencia y quiero comenzar naturalmente agradeciendo al profesor Alejandro Valle, que es el promotor y el principal animador de este sitio en internet que se llama Economarx. Él les va a contar un poquito de ese sitio cuando termine la conferencia y antes de pasar a la parte del debate. Entonces, pero le agradezco haberme invitado a dar esta conferencia sobre la vigencia del marxismo en el siglo XXI. Entonces, bueno, una vez aclarado este punto, o sea, que le agradezco y que abra este foro para el debate con ustedes, voy a pasar, digamos, a este tema. Fíjense, yo creo que si observamos el mapa actual de los movimientos sociales en el mundo entero, podremos darnos cuenta de una cosa que yo creo que es muy interesante. Piensen, por ejemplo, en el zapatismo mexicano, piensen en los piqueteros en Argentina, piensen, por ejemplo, en el movimiento indígena del Cauca en Colombia, piensen en el movimiento mapuche, piensen en el movimiento de los sin tierra en Brasil, pero incluso si nos vamos fuera de América Latina y pensamos en Ocupa Wall Street de Estados Unidos, o pensamos en el movimiento de los indignados, o pensamos en todo lo que mal se llamó la primavera árabe. Si vemos un poco los movimientos sociales contestatarios de los últimos años, podríamos decir que en absolutamente todos ellos hay una presencia importante
de personajes que se reivindican explícitamente como marxistas. Es decir, entre los mapuches hay un sector de mapuches que tienen una doble filiación, participaron como miembros del Partido Comunista Chileno, luego a veces rompieron con él o se salieron, como Héctor Yaitul, pero son marxistas y al mismo tiempo están dentro de la lucha mapuche. Los compañeros zapatistas, por ejemplo, pues han dicho muchas veces que ellos vienen como una de sus matrices fundamentales de un grupo de izquierda muy influenciado por las lecciones de el Che Guevara, sobre todo en términos éticos, pero que vienen, digamos, de varias distintas fuentes del marxismo. Y cuando asistimos al coloquio del pensamiento crítico de la Hidra, el pensamiento crítico contra la hidra capitalista, el subcomandante insurgente Moisés hacía citas de Marx de la parte de la acumulación del capital, hacían referencias a Wallerstein, hacían referencias un poco a los autores marxistas actuales, y una gente, por ejemplo, tan importante que apoya al zapatismo como Sergio Rodríguez Lascano, tiene una formación marxista muy clara y muy explícita. Él viene un poco de filiaciones de un grupo trotskista, de que era el partido de los trabajadores, el PRT revolucionario y los trabajadores en México. Y podría seguir. Hay militantes marxistas en el MST, hay militantes marxistas entre los indígenas del Cauca, hay militantes. Entonces, igual que grupos marxistas, explícitamente marxistas, participaron en Ocupa Wall Street y en los indignados y en las movilizaciones en Grecia y en todos estos lugares. Yo creo que esto es importante porque incluso si ustedes piensan en movimientos más generales como el feminismo, yo bromeando un poco le digo siempre a mis estudiantes que todos ya somos feministas, hasta incluso involuntariamente. Dentro del feminismo hay un sector de las feministas, yo creo que de los más avanzados, que reivindican el marxismo y tratan de hacer un feminismo marxista. Igual que en el movimiento ecologista hay unos ecologistas que dicen que quieren partir de Marx, y por ejemplo un catalán que se llama Martínez Alier, escribe un texto que se llama Ecología Política, calcando la idea de economía política y tratando de inspirarse en Marx para plantear, digamos, una perspectiva ecologista. Hay una perspectiva que yo no comparto mucho, pero que se llama el ecosocialismo y que entre sus matrices se inspira también en Marx. Entonces, podríamos decir que hay el ingrediente del marxismo en mayor o en menor medida prácticamente en todos los movimientos anticapitalistas, antisistémicos, de protesta social que se desarrollan en el mundo entero. De otra parte, si ustedes van a cualquier universidad del mundo, y aquí también las cosas varían según el momento, la coyuntura, las circunstancias, ustedes van a encontrar profesores marxistas en el campo de la economía, o sea, economistas marxistas. Puede ser que sean una minoría, puede ser que sean un grupo compacto y solo una corriente, a veces puede ser que sean hegemónicos en una facultad o en una escuela o en una universidad, pero siempre hay economistas marxistas, hay sociólogos marxistas, hay geógrafos marxistas, hay politólogos marxistas, hay comunicólogos marxistas, aunque esto pueda parecer un poco increíble, hay personas de relaciones internacionales marxistas, todavía más increíble. Bueno, ya no sigo con la lista pero digamos, hay en todas las esferas de todo lo que se llama ciencias sociales, hay también autores marxistas más o menos protagónicos. Entonces, señalo esto solamente porque uno diría, el marxismo para nada ha desaparecido, el marxismo está presente en mayor o en menor medida en todos los movimientos sociales y en todo el ámbito académico. Hubo épocas en que el marxismo fue, aunque ustedes no lo crean, como me gusta decir también, ustedes son todavía demasiado jóvenes para saberlo, pero yo no soy todavía demasiado viejo como para no contárselos. Hubo épocas en que el marxismo fue dominante en el mundo de la academia. Fíjense, entonces, la pregunta que yo creo que debemos hacernos y es de la que yo quiero partir es, ¿por qué el marxismo sigue teniendo en pleno siglo XXI una presencia tan relevante en los movimientos sociales, en la cultura contemporánea de ciencias sociales, en el mundo actual? Un rol que a mí me parece,
que viendo hacia el futuro, un poco en términos, digamos, de ver hacia los futuros inmediatos posibles, yo creo que es muy posible que se va a seguir incrementando. No creo que se va a reducir este papel de los marxistas y del marxismo, sino que cada vez va a ser más grande. Entonces, yo comenzaría con la pregunta, ¿y por qué se da esta permanencia y vigencia de los textos y de una concepción elaborada por un autor, por Carlos Marx, que escribió sus textos hace 170, 150, 140 años? ¿Por qué 140 o 150 o 60 años después los textos de Marx siguen siendo hoy vigentes y siguen siendo útiles para explicar la realidad actual? Bueno, y yo quiero comenzar respondiendo que para entender esto tendríamos que medir un poco la medida de la apuesta de lo que Marx realiza. Fíjense, hay un texto muy interesante de Sigmund Freud que dice, Freud un poco que no era para nada modesto, Freud dice, el narcisismo del género humano ha sufrido en los últimos 500 años 3 grandes heridas narcísicas. Esas 3 grandes heridas narcísicas, o sea, los 3 ataques al narcisismo de la humanidad han sido los descubrimientos de Copérnico, los descubrimientos de Darwin y mis propios descubrimientos, dice Freud. Por eso les digo que no es nada modesto. Y entonces él dice, la humanidad creyó hasta antes de Copérnico que la Tierra estaba en el centro del universo. Es lógico, eso es justamente el narcisismo humano, o sea, creer que somos el centro del universo. Y de pronto llega Copérnico y demuestra que la Tierra es un simple planeta que gira alrededor del Sol. Primer golpe al narcisismo humano. Durante muchos años nosotros pensábamos que éramos una creación divina, que éramos un ente superior, magnífico y naturalmente muy por encima de los animales y tal. Y llega Darwin y demuestra que no somos más que una especie de mono sofisticado. Somos un mono un poquito más elaborado que los simios, que los orangutanes, y que tenemos características un poquito más sofisticadas. Entonces, segundo golpe al narcisismo de la humanidad. No somos una especie superior, no somos una creación divina, somos simplemente el último eslabón hasta hoy conocido de una larga cadena evolutiva que comienza con los insectos y con los reptiles y llega, digamos, hasta el ser humano. Y tercer gran golpe al narcisismo de la humanidad, dice Freud, es mi propio descubrimiento del psicoanálisis, porque el hombre siempre creyó que era amo y señor de sus destinos individuales, y lo que el psicoanálisis demuestra es que es esclavo y marioneta de sus instintos, de sus pasiones, de sus pulsiones emotivas, que ni siquiera, ya no digamos gobierna, sino que ni siquiera conoce conscientemente. O sea, es su propio inconsciente el que lo hace actuar de una manera u otra, el que lo hace entablar ciertas relaciones de amistad, el que lo hace conseguirse una pareja con tales características y no otra, el que lo hace buscar un tipo de trabajo y no otro, etcétera. Entonces el hombre es esclavo de su vida instintiva y de sus condiciones, digamos, afectivas que ni siquiera él domina. Bueno, Freud no conocía bien y en serio a Marx, porque si lo hubiera conocido bien podría haber agregado a Marx en esta serie de heridas narcísicas a la autoafirmación de la propia humanidad. Marx lo que hace con su sistema es elaborar por primera vez en la historia humana, en la historia del género humano, elabora por primera vez una teoría global de la historia y una teoría global de la sociedad. Quiero recordar aquí un argumento muy importante que Marx desarrolla en la propia introducción de 1857. Marx dice, los economistas políticos fatigaron y tuvieron que dar 1000 vueltas antes de llegar a descubrir que la fuente del valor era el trabajo abstracto en general. Entonces, descubrir que la fuente del valor no era el trabajo que produce oro, el trabajo que produce dinero, el trabajo agrícola, el trabajo manufacturero, el trabajo comercial, sino entender que el trabajo en general es la fuente del valor. Se tardaron literalmente varios siglos.
Y lograron descubrirlo, dice Marx, porque llegó a haber un momento en que el trabajo abstracto existía en la realidad. Bueno, yo les diría, podemos aplicar esta tesis para los descubrimientos de Marx. Era imposible elaborar una teoría global de la historia mientras no existiera la historia universal. Y la historia universal, en contra de lo que nos dicen los manuales y en contra de lo que nos dicen nuestros profesores de primaria, de secundaria, de prepa y muchas veces de licenciatura y de posgrado, la historia universal no existe hace 7,000 años con la China antigua, ni hace 5,000 con Egipto, ni hace 3,000 con Mesopotamia, ni hace 2,000 con los griegos, y etcétera. La historia universal es una creación de la burguesía, como Marx lo desarrolla en el manifiesto del Partido Comunista. Solo cuando realmente la burguesía crea la red del mercado mundial y a través de la red del mercado mundial integra la interrelación de todos los pueblos del orbe entre sí, se dan en términos estrictos la historia universal. Entonces Marx mismo dice, ¿qué existía antes de que yo tratara de elaborar mi propia concepción? Existe historia de pueblos, existe historia de razas, porque en aquel tiempo la palabra raza no era políticamente incorrecta, existe historia de imperios, existe historia de civilizaciones, pero nadie piensa la historia en su globalidad absoluta, como historia del género humano, como historia estrictamente universal. Bueno, Marx es el primero que se atreve a pensar la historia como historia universal. Y también, si ustedes van y ven a Aristóteles, y ven a Santo Tomás, y ven a etcétera, verán que, por ejemplo, Aristóteles tiene un libro extraordinario que se llama La Política, y tiene un tratado sobre la ética, y tiene otro libro sobre la poética. Pero si ustedes ven antes de Marx, así como no existe antes de Marx ningún autor que intente explicar la historia universal en su conjunto, no existe ningún autor que intente explicar la sociedad en absolutamente todos sus niveles, desde el nivel geográfico y el vínculo con la naturaleza hasta el nivel territorial, las relaciones campo-ciudad, el nivel técnico, el nivel económico, el nivel social, el nivel político, el nivel cultural, incluyendo lo artístico, lo religioso, etcétera, y el nivel de la propia vida personal y de las relaciones familiares y de la vida cotidiana. Marx se plantea la tarea de hacer una teoría global de la historia y una teoría global de la sociedad. Por lo demás, esta segunda es parte de la primera. Si ustedes leen con cuidado el capítulo primero de la ideología alemana, verán que ahí Marx dice, según yo no existe más que una sola ciencia. Esa ciencia se subdivide en la historia de la naturaleza, es decir, las llamadas ciencias naturales, antes de que el hombre exista, y luego la historia del hombre. Y para Marx la historia del hombre abarca absolutamente todo, absolutamente abarca la geografía, la economía, la sociología, la política, la cultura. Esa es la concepción, diríamos, de Marx. Entonces, déjenme decirles que además Marx elabora no una simple descripción, porque ustedes pueden decir, pero bueno, Ibn Khaldun ya había intentado hacer una historia universal, entonces América no se conocía, así que América quedaba fuera de todas maneras. O ustedes pueden decir, bueno, Voltaire se intentó hacer una explicación de la historia universal, claro, pero se trata o de filosofías de la historia muy limitadas. En el caso de Voltaire, el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, que lo único que intenta es demostrar cómo toda la historia es la lucha entre el principio religioso y el principio ateo. O, por ejemplo, Ibn Khaldun, que hace solo una descripción, digamos, de todo lo conocido en términos de la historia de los pueblos que hasta ese momento estaban vinculados, que eran solo los pueblos del viejo mundo. Marx intenta hacer no solo una descripción, intenta hacer una explicación científica, y para eso construye conceptos, y construye teorías, y construye categorías e hipótesis, y marca líneas evolutivas, y define líneas de tendencia, y da las articulaciones entre los distintos elementos. Es decir, Marx es el primero que intenta construir seriamente una ciencia de la historia y una teoría de la sociedad. Bueno, esta teoría de la sociedad abarca entonces absolutamente todos los niveles. Y entonces yo les diría aquí, esta tesis que también me gusta repetir en mis cursos, Marx es en cierto sentido el último enciclopedista del pensamiento humano,
porque Marx no piensa como nosotros. Nosotros somos un poco como medio mancos mentales, o sea, nos castran mentalmente porque a nosotros nos dicen, si tú eres economista debes leer textos de economía, solamente. Si eres sociólogo, solo tienes que leer a los autores de la sociología. Si eres politólogo, solo lee teoría política. Si eres geógrafo, solo tienes que leer a los geógrafos. Y la pregunta es, ¿qué cosa era Marx? Y en realidad Marx no es filósofo y a la vez sí es filósofo. No es economista y sí es economista. No es sociólogo y sí es sociólogo. No es politólogo y sí es politólogo. No es antropólogo y sí es antropólogo. Y además de eso, Marx es feminista. Bueno, esto un poco lo digo provocadoramente en el buen sentido para las compañeras feministas. Y también es ecologista. Y también, o sea, de acuerdo a las condiciones de su propia época. Porque Marx piensa lo social de una manera absolutamente global. Para Marx las cosas no están fragmentadas. Toda esta fragmentación disciplinaria, es decir, aquí está lo económico y acá lo geográfico y aquí lo político y ahí lo social, se lo inventó la humanidad solo en los últimos 150 años, justo a partir de Marx en adelante. Pero Marx todavía piensa en términos globales, por eso Marx es a la vez filósofo, economista, sociólogo y todo eso y más. Y no es tampoco nada de eso, porque no piensa en ese episteme, digamos, cuadriculado, paralizante y, como les digo, castrante del propio pensamiento. Bueno, todos sabemos que ese episteme cuadriculado está haciendo aguas desde 1968 en adelante, y todas esas perspectivas que dicen, no, pero eso se resuelve con la interdisciplinaridad, o con la multi, o con la pluri, o con la transdisciplinariedad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si llega un profesor y les dice, lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer en este curso es inter, multi, pluri o transdisciplinariedad, aléjense rápidamente de él, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque ese profesor es peligroso. Lo que tenemos que hacer es volver a una nueva unidisciplinariedad, tal y como pensaba Hegel, tal y como pensaba Rousseau, tal y como pensaba Marx. Es decir, los seres humanos no pensaban en términos de económico y social y político, político y antropológico. Pensaban lo social como globalidad, ¿sí? Y eso no nos impide después especializarnos en los temas que nos interesen, pero partiendo siempre de una perspectiva global, sabiendo siempre que estamos estudiando ciertas dimensiones, ciertos elementos particulares de una totalidad social. Es el hombre el que descompone la realidad en niveles. La realidad misma es una totalidad articulada en donde todo interactúa con todo de manera compleja. Y la visión de Marx insiste por eso. Ustedes recuerdan la introducción del 57, donde Marx dice, siempre hay un elemento que define el espíritu general de la totalidad. Dice, es como un éter en el que se bañan todos los elementos. Es como una especie, digamos, de atmósfera en la que toman relieve todos los colores. La realidad es una totalidad y eso nunca debemos, digamos, de olvidarlo, ¿no? Otro tercer elemento, yo creo que podemos preguntarnos, porque esto también tiene que ver con esta vigencia enorme del marxismo actual. ¿Por qué el marxismo surgió exactamente en la segunda mitad del siglo XIX y en Europa? ¿Y por qué no surgió 2 siglos antes y le ahorró a la humanidad 2 siglos de fatigas y de miseria capitalista? ¿O por qué no surgió ahora, en el siglo XXI? Y Marx podría dar una conferencia en el sitio de Economarx el próximo viernes. ¿Por qué Marx surge en la segunda mitad del siglo XIX? Engels se plantea esta pregunta en su texto creo que del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Saben cuál es la respuesta? Porque precisamente en la primera mitad del siglo XIX se acaba la rama ascendente de la moderna sociedad burguesa que comenzó desde el siglo XVI en adelante. El capitalismo empieza a afirmarse, Marx lo dice claramente en El Capital. La era capitalista data del siglo XVI, a partir del descubrimiento de América en adelante. Entonces, durante el siglo XVI, XVII, XVIII y la primera mitad del XIX, la burguesía fue desplegando todo lo que Marx llamaba sus elementos histórico-progresivos y creó la economía típica, característica, lo que Marx va a llamar el modo de producción rigurosamente capitalista. Eso se crea con la revolución industrial. También
va a crear el Estado típicamente burgués, la forma más acabada del Estado burgués, lo cual se crea con la Revolución Francesa y sus consignas míticas de libertad, igualdad, fraternidad. También la sociedad burguesa crea en estos 3 siglos y medio la estructura de clases que le corresponde, es decir, burguesía y proletariado como antítesis fundamental, terratenientes como una clase subsidiaria de la clase dominante y luego sectores intermedios. También durante estos 3 siglos y medio se va creando, digamos, la estructura del pensamiento, de la cultura y de la ideología burguesa que alcanza su culminación con la enciclopedia francesa. Entonces, la burguesía despliega todos sus aspectos histórico-progresivos desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. Y ahí se agota su sentido histórico progresivo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX ya no hay nada nuevo bajo el sol. Y todos esos autores que dicen, no, pero es que hay la segunda revolución industrial y luego la tercera revolución industrial, no entienden el sentido profundo de las tesis de Marx. O sea, la revolución industrial llevó a cabo una mutación de tal envergadura que después todo lo que vino después es llover sobre mojado. O sea, la revolución industrial originaria, la de Inglaterra, que luego se esparce por toda Europa, es convertir al factor humano, que siempre había sido el factor predominante dentro del proceso de trabajo, en un apéndice de la máquina. O sea, hasta antes de la revolución industrial, el factor central del proceso de trabajo es el factor subjetivo. A partir de la revolución industrial, el factor subjetivo se convierte en un simple apéndice de la máquina y la máquina se vuelve el factor central del proceso de trabajo. Si después viene la energía eléctrica y viene la revolución del no sé qué y después viene la automatización y todo eso, eso no son más que desarrollos ulteriores de la revolución industrial. Y sucede lo mismo en el campo del Estado y sucede lo mismo en el campo de la cultura. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Que nace, nos explica Marx, el elemento negativo que va a enterrar a la sociedad burguesa, como diría Hegel, su lado malo. Y ese lado malo, digamos, de la historia, ese lado malo de la historia de la sociedad burguesa, es el proletariado. Por eso Marx va a insistir una y mil veces. El marxismo no es otra cosa más que la expresión teórica del movimiento obrero comunista en ascenso. Es decir, mi doctrina, dice Marx, es la expresión en el plano cultural de lo que en términos reales representa la consolidación del movimiento proletario y su lucha en contra del mundo burgués. Entonces, fíjense por qué esto es muy importante, porque entonces, a partir de esto nace lo que podríamos llamar el pensamiento crítico, la antípoda del pensamiento burgués. Y Bolívar Echeverría insistía mucho en esto y entonces decía, a ver, hay economistas que no entienden porque creen que ponen y dicen, bueno, está los fisiócratas, está Adam Smith, está Ricardo y luego viene Marx. Y ya luego vinieron quien quieran, ustedes, Keynes o lo que sea. Pero Marx no está en esta misma fila. Marx no está en la fila de los pensadores burgueses y de repente es el mejor pensador tal. O sea, Marx está fuera de este universo. Marx es la negación de todo esto, por eso él no es un simple economista que pretende decir, ahora sí ya descubrí la verdadera teoría del valor trabajo. Marx es la crítica de la economía política. Marx es la negación de todos los supuestos de la economía burguesa. Marx es la antítesis, la antípoda absoluta de todo el pensamiento burgués, no solo económico, social, político, cultural, geográfico, etc. Entonces, por eso el marxismo y Marx abren un horizonte de pensamiento crítico dentro del cual necesariamente se tienen que inscribir todos los desarrollos críticos que vienen después de Marx, incluso en pensadores que no sean marxistas. ¿Sí? Esto es muy interesante porque cuando uno dice, ok, Marx hace una contribución fundamental, pero entonces ¿yo qué hago cuando en el siglo XX conozco a Brodel? Brodel no es marxista. O por ejemplo, yo encuentro a la teoría de la microhistoria italiana, a Carlo Ginzburg y a Giovanni Levi. ¿Y qué hago con ellos? Porque no son pensamiento dominante.
no son la ideología dominante vacía y simplificada que solamente retrata el mundo y lo legitima. Son perspectivas críticas y sin embargo no son marxistas. ¿Y saben por qué no son marxistas? Por la sencilla razón de que el marxismo que es dominante en Francia o en Italia o en Estados Unidos cuando se desarrollan estas perspectivas es el marxismo de los partidos comunistas, que de marxista no tiene más que el nombre. Y entonces, claro que Ginsburg y Giovanni Levi ven el marxismo del Partido Comunista Italiano y dicen, esos son marxistas, yo no soy marxista, yo soy microhistoriador italiano. Brodel ve al Partido Comunista Francés, que es de los más reformistas del mundo, es el que creó el eurocomunismo después, y dice, esos son los marxistas, yo no soy marxista, yo soy brodeliano, o soy de la escuela de los anales. Pero fíjense, lo interesante es que todos los autores críticos que valen la pena en el siglo XX, Brodel, Foucault, Norbert Elias, el que quieran ustedes decirme, todos ellos en mayor o menor medida se acercan al marxismo. Es decir, muchos de ellos conocieron y dialogaron seriamente con Marx, aunque no se adscriban como marxistas. Muchos de ellos colaboraron con los marxistas de manera cordial y de manera sin conflicto, como el propio Brodel. Muchos de ellos estudiaron el marxismo en serio cuando eran estudiantes. Todos los microhistoriadores italianos son gente de izquierda, muy de izquierda, y claro que conocen la teoría de Marx y los aportes, aunque no se asuman marxistas, etcétera. Y si no, cuando por su propio camino llegan a descubrimientos, como por ejemplo el propio Marc Bloch, sus descubrimientos de una manera muy curiosa, pero para nada casual, se parecen mucho a las tesis de Marx o a los desarrollos de los marxistas posteriores a Marx. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la tesis de Jean-Paul Sartre tiene sentido cuando él dice, después del aparecimiento de Marx, se crea un horizonte crítico dentro del cual están obligados a pensar todos aquellos que vienen después de Marx. Incluso Sartre va a decir hasta sus propios enemigos. Piensen, por ejemplo, en Max Weber. Max Weber construye toda su obra sociológica y su referente, a veces explícito y a veces implícito, es siempre Marx. Todo lo que Max Weber escribe es tratando de deslegitimar a Marx y a los marxistas. Su libro de Historia Económica General todo está hecho para demostrar que la humanidad no parte de estructuras comunitarias. O sea que la comunidad no es el punto de partida de toda la historia europea y de la historia humana en general. Todo su texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es muy difundido y tal, está escrito para negar que sean los factores económicos los que efectivamente son determinantes de las formas de conciencia social. Y es un trabajo súper interesante el de la ética protestante. Si se invierte el argumento, es absolutamente legítimo y Marx lo habría suscrito. O sea, precisamente es el desarrollo del capitalismo el que crea en los espacios del norte la posibilidad del desarrollo de la ética protestante. Bueno, en fin, lo que yo quiero decir entonces es, a partir de Marx se abre un horizonte de pensamiento crítico que va a influir sobre los pensadores antimarxistas, sobre los pensadores marxistas y sobre los pensadores críticos, pero no marxistas. Y yo creo, y es parte del trabajo que yo he tratado de hacer durante muchos años, se puede recuperar desde Marx fácilmente los aportes de estos pensadores, de Norbert Elias, de Michel Foucault, de Brodel, de la Escuela de los Anales, de la microhistoria italiana. Bueno, porque el marxismo es justo esa expresión negativa o antípoda del propio pensamiento burgués, ¿no? Fíjense, y esta tesis que Marx plantea de que el marxismo no es más que la expresión negativo justamente de la modernidad capitalista y que es la expresión teórica del movimiento comunista en ascenso, se va a repetir a lo largo de toda la historia del siglo XX. Todos los grandes marxistas y todos los grandes pensadores críticos del siglo XX son hijos o de movimientos sociales muy fuertes o de revoluciones sociales directas. Piensen, por ejemplo, el propio Marx y Engels son hijos de la Revolución Europea de 1848 y luego de la Comuna de París.
Pero todo el pensamiento de Lenin es hijo de la Revolución Rusa. Aunque ustedes podrían invertir el argumento, eso sería exagerar un poco la nota y decir que la Revolución Rusa es hija del pensamiento de Lenin. No, eso es ir un poco demasiado lejos, pero digamos que sin duda, yo más bien creo que el pensamiento de Lenin es hijo de la Revolución Rusa. Rosa Luxemburgo es expresión de la Revolución Alemana que al final fue derrotada con la masacre de la Comuna de Berlín, con el asesinato de la propia Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht y de todo el grupo del espartaquismo alemán, pero la riqueza de Rosa Luxemburgo se debe al ascenso y a la fuerza de la Revolución Alemana, que estuvo a un tris de triunfar, ¿eh? O sea, aquí hay que volver a insistir en estos puntos. O sea, estuvo a punto de triunfar la Revolución Alemana. Y si la Revolución Alemana hubiera triunfado, no estaríamos viviendo en la miseria capitalista que vivimos ahora, porque toda la historia humana hubiera cambiado. Estados Unidos no se podría haber afirmado como centro hegemónico de la economía capitalista en el siglo XX y no, viviríamos ya en un vergel comunista, no capitalista, pero en fin, la vida es dura. Al final fracasó y se dio. Pero vean, Gramsci es hijo del movimiento de los consejos italianos, también reprimidos y derrotados por el fascismo. Pero el Che Guevara es hijo de la revolución cubana, y Mao Zedong es hijo de la revolución china, y Franz Fanon es hijo de la revolución argelina, y Wallerstein y la microhistoria italiana, y E.P. Thompson, y Bolívar Echeverría, y Ranajit Guha y el pensamiento subalterno, que son marxistas también, y a la vez gramscianos, y uno de ellos también Foucaultiano, son justamente hijos de la liberación, digamos, de India, de la independencia, y del 68 indio. Todos estos que les mencioné, o sea, Wallerstein, la microhistoria italiana, Thompson, Bolívar y Ranajit Guha, son hijos de sus respectivos 68. Bolívar Echeverría adquiere sus perfiles y es 100 veces superior a Adolfo Sánchez Vázquez porque tiene detrás el 68 latinoamericano, ¿sí? Wallerstein desarrolla la riqueza de su pensamiento porque es hijo del 68 norteamericano. Bueno, en fin, Ranajit Guha son hijos del 68 en la India, la microhistoria italiana es hija del 68 italiano, larguísimo 68 italiano, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los principales desarrollos fundamentales en el pensamiento crítico se dan siempre vinculados a los movimientos sociales o a los procesos de revolución social. La riqueza intelectual del neozapatismo mexicano actual, que nos está dando lecciones de teoría política y lecciones de teoría social extraordinarias, son hijas de el muy cercano y futuro estallido social que se va a vivir en México, como ellos mismos lo han proclamado. O sea, México está en vísperas de una tercera revolución, solo comparable a la revolución de independencia de 1810 y la revolución de 1910. Eso se toca con los dedos. Hay un historiador muy interesante, para vergüenza de los historiadores mexicanos, el mejor historiador de la Revolución Mexicana no es mexicano, es un austriaco que se llama Friedrich Katz. Él tiene un estudio donde compara las vísperas de 1810 con las vísperas de 1910. Si ustedes leen ese análisis comparativo y lo aplican a la situación actual, México vuelve a cumplir todas las condiciones que se dieron antes de 1810 y antes de 1910. Por eso estamos esperando, y hasta donde podemos promoviendo, el estallido crítico contra esta transformación de cuarta que Rayito Esperanza promueve, y luego contra quien venga, o sea, contra Claudia o contra quien sea, porque muy pronto va a haber una transformación social de grandes proporciones. Bueno, regreso entonces al argumento, y fíjense, habría que ver qué papel tuvo entonces el marxismo durante todo el siglo XX y hasta ahora el siglo XXI. Y aquí hay un elemento que es absolutamente irrefutable y absolutamente innegable. El marxismo tiene una presencia invasiva en absolutamente todo el ámbito de las ciencias sociales. No hay ningún autor de ninguna ciencia social que pueda comparar
la proyección de su pensamiento con la proyección que tuvo Marx. Y díganme los mejores, los más importantes. Díganme Michel Foucault, díganme Claude Lévi-Strauss, díganme John Maynard Keynes, díganme Heidegger. Heidegger puede ser fundamental en toda la filosofía del siglo XX. George Goebbels puede ser supercentral en la sociología del siglo XX, o Pierre Bourdieu. Keynes puede ser central en toda la economía. Michel Foucault es central también en la filosofía. Pero fíjense, ellos no salen de un ámbito específico, o de la filosofía, o de la economía, o de la sociología, o de la antropología. En cambio, Marx está presente en la antropología del siglo XX, en la geografía, ya lo había dicho antes, en la economía, en la sociología, en la ciencia política, y hasta en el feminismo, y hasta en el ecologismo, y hasta en los estudios culturales, y hasta en todo lo que se les pueda ocurrir, digamos, de todo tipo. No hay ningún otro autor comparable dentro de las ciencias sociales de los últimos 150 años que pueda rivalizar en ese sentido con Marx en términos de la difusión de su punto de vista y de su propia doctrina, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchas maneras de reconstruir la historia del marxismo, hay muchas historias del marxismo, algunas son bastante interesantes, son útiles, del marxismo en el siglo XX, en el siglo XXI, los textos famosos, por ejemplo, de Perry Anderson sobre el marxismo occidental, hay textos sobre el marxismo en América Latina, hay textos, etcétera, y luego también hay clasificaciones de decir, no, en realidad el marxismo no debe de clasificarse por países o por zonas, el marxismo austriaco, el marxismo alemán, el marxismo peruano, el marxismo mexicano, sino que sería mejor decir, por ejemplo, el marxismo estructuralista, o el marxismo funcionalista, o el marxismo humanista. Y también ha habido quien ha tratado de clasificar el marxismo desde esas perspectivas, y ha habido un marxismo estructuralista y humanista y funcionalista, y un marxismo maoísta, y que iba mucho más allá de China, y un marxismo estalinista que iba mucho más allá de la Unión Soviética, etcétera. Yo preferiría que si queremos agrupar el marxismo, lo que tendríamos que hacer es tratar de distinguir entre las diferentes líneas del marxismo crítico y todas las líneas del marxismo dominante y del marxismo vulgar, porque por absurdo o increíble que parezca, el marxismo llegó a ser ideología de Estado dominante en la Unión Soviética y en todos los países de Europa Oriental, ¿sí? Frente en cambio a un marxismo crítico que siempre se mantuvo y que está presente, por ejemplo, en Rosa Luxemburgo, en Lenin, naturalmente, que nunca inventó la teoría del socialismo en un solo país, esa la inventó Stalin y se la achacan al pobre de Lenin. En la escuela de Frankfurt, por ejemplo, en autores como E.P. Thompson, en autores como Immanuel Wallerstein, en Gramsci, en etcétera. Yo creo que hay toda una vena de autores del marxismo crítico, incluido Mao Zedong. Mao Zedong mantuvo, fíjense, Mao Zedong hizo una cosa que no ha hecho ningún otro dirigente político en la historia de la humanidad. Mao Zedong estaba en la cúspide de una estructura estatal que dominaba absolutamente toda China. Y de repente Mao Zedong dice, hay que desmontar toda esta estructura. Hay que derrumbar el Estado chino en su conjunto. Eso es la Revolución Cultural de 1966. Y él dice, no importa que se destruya el Estado chino entero, y no importa que yo naufrague en todo el momento, lo que importa es devolverle el protagonismo a las propias clases populares que, para usar este término que a mí no me gusta, pero que da un poco la idea que quiero dar, que las masas populares se empoderen nuevamente y vuelvan a tomar en sus manos el destino de la revolución. Y la revolución cultural China dura de 1966 a 76 y se acaba porque Mao se muere. Y ahí sube Deng Xiaoping, reprimen a los maoístas, que era su viuda y lo que se llamó la banda de los cuatro, y hacen que China regrese al camino capitalista. Y hoy China es una nación capitalista, pues de las más potentes, y está ya rivalizando, y al rato va a vencer a los propios Estados Unidos. Entonces, bueno,
felizmente antes de eso se va a acabar el capitalismo, porque si no, podríamos vivir un siglo XXI de hegemonía china a nivel planetario. No sé si alguna de mis estudiantes chinas está. Ahora yo tengo 3 estudiantes chinas, pero creo que ninguna de ellas entró. No, ¿verdad? No, creo que no están. En fin, no importa. Bueno, entonces yo propongo que hagamos esa distinción entre marxismo crítico y marxismo vulgar y veamos también los efectos desastrosos que tuvo después de 1968, poco antes, durante y un poco después, la entrada del marxismo en la academia. Yo diría que esto, en vez de ayudarle al marxismo, quizá lo afectó negativamente, porque sí llegó a haber un momento, ustedes, les digo, son demasiado jóvenes para saberlo, pero yo no soy todavía demasiado viejo para no contarlo. Hubo un tiempo cuando yo era estudiante como ustedes y acababa de entrar al pequeño Soviet, o sea, a la Facultad de Economía en 1973, todos los profesores decían que eran marxistas, todos. Y era de buen gusto, y era chic, y era a la moda escribir y citar a Marx y decir, y todos los personajes que ustedes se puedan imaginar, en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y en la de Filosofía, todos eran marxistas. Y a finales de los años 70, cuando empezó a dejar de ser rentable ser marxistas, todos empezaron a renegar del marxismo, empezaron a esconder incluso sus trabajos de juventud y sus primeros textos que habían hecho citando a Marx 3 veces por página, y empezaron a renegar y a decir y a tener otras posiciones. Y no estoy hablando de un caso ni de dos, sino de 60, 80, y eso no es un proceso mexicano, eso se dio en Francia, eso se dio en España, eso se dio un poco en todo el mundo, ¿no? Bueno, fíjense, ¿cuál es entonces la situación actual que presenta el marxismo desde todos estos, desde toda esta situación? Es muy interesante, por ejemplo, lo que sucedió en la crisis de 2008. La crisis de 2008 es la crisis capitalista más reciente, y de pronto cuando sucede la crisis de 2008, todos los economistas del mundo empiezan a querer explicarla en términos coherentes y nadie es capaz de explicarla. ¿Y saben quiénes dan las mejores explicaciones de lo que fue la crisis del 2008 y de lo que representa? Immanuel Wallerstein, o por ejemplo, Robert Kurz, o por ejemplo, es decir, acuden a los autores marxistas para que les expliquen, y de pronto después de 2008 era un fenómeno interesantísimo. Marx había estado guardado en los anaqueles, y claro que sus libros se encontraban en las grandes librerías francesas, pero uno iba en 2009 a Francia, y entonces en la librería de la FNAC y en la librería de Joseph Guibert, que son las 2 más grandes librerías de París, como el equivalente de la librería El Sótano y la librería Gandhi acá en México, entraba uno y lo primero que había era un escaparate inmenso, o sea, una torre inmensa con absolutamente todos los textos de Marx. De pronto Marx se volvió otra vez actual y se volvió leído y se volvió citado y se volvió referido. Claro que eso duró, digamos, unos 5 o 6 años después de 2008, o sea, durante 2009 hasta 2012 o 2013. Luego otra vez, poco a poco, discretamente, fue mandado a los propios anaqueles, pero es interesante que los únicos que eran capaces de dar explicaciones mínimamente coherentes eran los autores marxistas, o a nivel global o a nivel, digamos, local. Los viejos regulacionistas, por ejemplo, franceses, que yo nunca coincidí tampoco con el regulacionismo, pero eran los que eran entrevistados cada 2 días y a los que les decían, y explíquenos por qué la crisis financiera, y explíquenos por qué la burbuja inmobiliaria, y explíquenos por qué. Y entonces ellos tenían todos los foros y todos los micrófonos y todas las revistas y la prensa, digamos, un poco a su propia disposición. Pero yo creo que, fíjense, o sea, esta crisis económica solo se puede explicar a partir de una perspectiva crítica marxista. Pero, por ejemplo, ¿quién ha explicado la etapa que vive hoy el capitalismo, no en términos ideológicos, sino en términos críticos y científicos? Immanuel Wallerstein. Mientras todos los demás se hunden en la idea de la globalización, y yo otra vez le vuelvo a decir a mis estudiantes, si alguno de sus profesores les dice,
La etapa que vive hoy el capitalismo es la globalización. Aléjense rápidamente de él, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Porque lo que dice Wallerstein es la globalización, si de veras tiene algún contenido real, esa existe hace 500 años y nació con el capitalismo mismo. Lo que hoy vivimos es la crisis terminal del capitalismo. Todas las estructuras que durante 500 años funcionaron de manera más o menos estable, están empezando, digamos, a desagregarse y están empezando, digamos, a colapsar. Nunca antes de 1970, nunca había estancamiento con inflación. O la sociedad estaba estancada y entonces los precios eran estables, o había inflación porque la economía crecía. Después de 1970, según Wallerstein, después de 1973 entramos justamente a la crisis terminal, empieza a haber esta inflación. El crecimiento de lo que es las economías subterráneas, eso que en italiano se llama la economía somersa, lo que en ruso se llama la economía negra, etcétera, lo que acá se llama la economía ilegal, de tener un papel de 1%, 2, 3, 5% de la economía, ahora los bienes producidos, la riqueza producida se mueve por los canales de la economía que se llama ilegal o informal. En México, 40%. O sea, todos los mercados sobre ruedas, Tepito, todos esos lugares, ya nadie compra, bueno, sí, la clase media alta y los ricos sí compran todavía en Walmart y eso, pero todo el resto de la gente quiere un aparato de lo que sea y se va a Tepito a comprarlo. Quiere unos tenis Nike, que naturalmente son fake, y se va a Tepito a comprarlos. Quiere una playera, Chemise Lacoste, y se va a Tepito a comprarla. O sea, los flujos de mercancías que se mueven por las vías ilegales son cada vez más grandes. Bueno, entonces, ¿quién ha explicado esta crisis estructural del capitalismo? Immanuel Wallerstein. Y lo mismo la crisis de la política. ¿Quién cree que la política es una actividad honorable? En el mundo, nadie. ¿Y saben quién previó que con el fin del capitalismo se iba a acabar la actividad de la política misma? Marx, en la parte final de La miseria de la filosofía alemana. Él dice, cuando se acabe el antagonismo de clases, se va a acabar esa forma pervertida, deforme y derivada de lo social que es lo político. ¿Sí? ¿Quién previó que justo con el fin del capitalismo se daba el fin de todas las sociedades de clase y de la propia prehistoria humana? Marx. Marx dice eso claramente en El Capital. ¿Quién previó el carácter entonces de los movimientos anticapitalistas actuales y ahora también antisistémicos? Marxistas como E.P. Thompson, como Immanuel Wallerstein, como Raúl Sibeki, como los compañeros zapatistas, o sea, el subcomandante insurgente Marcos o Galeano. Esa es un poco, digamos, la situación, yo creo, actualmente. Y bueno, para respetar el tiempo que acordé con Alejandro, es exactamente la 1, llevo exactamente 50 minutos, y entonces aquí voy a terminar y tenemos 1 hora para debatir.